Hola, este video tiene la finalidad de explicar el concepto de torque. Ya aquí tenemos bien marcada la hoja ahí. Entonces, torque físicamente equivale al producto cruz entre el vector R, que es el vector que va desde el punto de giro hacia donde, en el lugar donde fue ejercida la fuerza. Si queremos calcular el valor, tenemos esta expresión, R módulo de R por el módulo de F por seno del ángulo que forman los vectores. Entonces, tener muy presente, si tú quieres calcular el torque, tienes tres valores que considerar. Módulo de R, módulo de F y el ángulo entre ellos. Unidad, metros por newton. Si el objeto, varilla, disco, lámina, gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, aquí torque es positivo. Si lámina, varilla o disco gira a favor del reloj, torque negativo. Consideremos el siguiente ejemplo. Ven, aquí tenemos las fuerzas. Vamos a ejercer cuatro fuerzas de un módulo de 10 newton. La varilla es de 1 metro. Vamos a dividirla en cuatro partes iguales. Cada tramo vale 0,25. Y aquí tenemos, ¿qué cosa? La varilla, ahí en ese tramo de ahí, y partimos con el primer torque F1, recordar hacer este dibujo, entonces ahí tendremos R1, F1, forman un ángulo de 90 grados, vean, y nos va a quedar lo siguiente. Reemplazamos nuestra ecuación y nos queda 0,25, que sería el tramo de 0 a A, el módulo es 10 y seno de 90. Tenemos que ir a la calculadora. Entonces aquí nosotros vamos y colocamos aquí, uso de calculadora, primero tiene que estar en DEG, ¿ves? Ahí estoy marcando. Entonces tú dices función sin o seno de 90, ¿ves? Colocas 90 igual 1. Entonces ahí yo regreso y ahí tendríamos nuestro valor, ver si no sabían cómo usar la calculadora o cómo ingresar los datos. Y nos va a dar que, de acuerdo a nuestro dibujo, gira a favor del reloj, en contra del reloj, perdón, gira en contra del reloj, ahí entonces el torque es positivo. Después, la segunda fuerza estaría aquí. Hacemos nuevamente nuestro dibujo. R aumentó de valor, ahora vale 0,5. La fuerza está dibujada de esta manera. Lo hace girar en sentido del reloj, por eso es negativo. Nuevamente, seno de 90. Si alguien tiene duda todavía hay que reforzar esto. Vamos a la calculadora. Recordar, DG tiene que estar en tu pantalla. Presionas esta tecla, colocas 90 y obtienes el valor, ¿ves? Volvemos. Reemplazamos, multiplicamos y nos da este valor, ¿ven? Y colocamos el signo menos porque está girando en sentido del reloj. Y ahí tendríamos nuestro segundo valor. Aquí me quiero detener porque esta fuerza forma un ángulo de 30 grados, ¿ves? Estaría en un plano. Entonces aquí vamos a descomponer en dos vectores, vean, el vector en la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Como se formó un triángulo rectángulo, entonces este cateto que está aquí es el opuesto y el opuesto se relaciona con la función seno, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Si alguien no se acuerda, nosotros tenemos aquí nuestro triángulo ahí y aquí tengo el ángulo, esto es X, esto es Y esto es hipotenusa. Entonces la función seno de alfa relaciona el cateto opuesto, que en este caso es Y, partido por la hipotenusa, ¿ven? Entonces al despejar, Y va a ser igual a C seno de alfa, ¿ves? Donde C equivale a la hipotenusa y alfa al ángulo que forma ahí, en este caso las componentes X e Y. Si yo voy con la función coseno de alfa, relaciona cateto adyacente, que sería X, este que está pegado, ¿ves? Y
partido por la hipotenusa. Al despejar X, nos va a quedar nuevamente ahí, aparece hipotenusa por coseno de alfa. Ahora, regresando a nuestros ejercicios, ¿ven? Aquí estaríamos, ¿ves? Cateto opuesto, hipotenusa por la función seno y el ángulo, ¿ves? Multiplicando, ingresando esos valores, mira, seno de 30. Entonces alguien va a decir, bueno, ¿y de dónde sale ese 0,5? Entonces tú vas aquí, colocas función seno, ¿sí? ¿De cuánto? De 30, y eso nos va a dar 0,5, ¿ves? Entonces aquí regresamos y multiplicamos y nos daría que esta componente vale 5 newton. La otra que está aquí, cateto adyacente, está relacionada con la función coseno. Entonces nosotros vamos y decimos, bueno, ¿y de dónde sale ese 0,86? Entonces tú vas para acá, colocas cos de 30, creo que era, y nos da 0,86. Y eso lo multiplicas por 10, que era, y nos da 8,66, que yo coloqué aquí 8,6, para no utilizar todos los decimales. Después, como ya no voy a utilizar este vector, utilizo su componente y aquí hago dos dibujos, ¿ven? R con la componente vertical. Entonces están formando un ángulo de 90, multiplico R en este caso, vale 1 porque el tramo completo, vean, el tramo completo, multiplico 0,25 por 4, nos daría 1, FI lo calculamos de acá, nos dio 5, seno de 90 y nos da este valor, 5 metros por newton. El segundo, R3 por F3X. Si ustedes se fijan, forma un ángulo de 0 grados y seno de 0. Entonces, nuevamente, si tenemos ahí, dice, uy, pero ¿por qué vale 0? Colocamos sen de 0 grados y eso nos va a dar 0, ¿ven? Y aquí tendríamos nuestro valor, ¿ven? Entonces, ¿qué componente de estas dos realiza torque con nuestro R3? Sería 3i. Y en este caso, R4, que es este vector, nuevamente, vean, vale 1 porque toma el tramo completo. Entonces ahí reemplazamos 1 por el módulo de F y el ángulo que vale 0 porque están paralelos. Y eso nos daría 0 metros por newton. ¿Ven? Ahí estaría. Entonces, calculamos el torque total en la suma vectorial, ojo, vectorial. Y aquí tengo que considerar el módulo, la dirección y el sentido. Entonces eso me daría 4. Ahí está. A continuación, vamos a considerar aquí el torque de un disco. Aquí nuevamente tenemos ¿cuántas fuerzas? Tenemos 4. Entonces calculamos nuestra primera, R1, ¿ven? R1, aquí estaría. Entonces nos va a dar 2 metros. Ahí estamos. El módulo dijimos que era 20. Nuevamente nuestro dibujo ahí, vean ese dibujo que está ahí. Y nos forma un ángulo de 90. Reemplazamos los valores y nos daría 40 metros por newton. ¿Y cómo lo hace girar? A favor del reloj, así que positivo. Otra vez, nuevamente. Sentido contrario al reloj. Ya ahí, nuevamente. Entonces eso nos va a dar. El torque positivo aquí, ¿ven? Positivo. Después tenemos torque 2. Vean, queda en la misma línea. Entonces estaría formando un ángulo de 180. Entonces ustedes van acá y dicen, bueno, seno de 180. En este caso, ¿cuánto da? 0. Entonces no hace torque. Entonces ahí torque es 0. Aquí F3 estaríamos en este caso, nuevamente forma un ángulo de 90 grados, vean aquí 90 grados. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación, R vale 2, F3 vale 20 y seno de 90 ya sabemos que es 1. ¿Para dónde lo hace girar? En el sentido reloj negativo, ¿ven? Aquí nuevamente tenemos componentes de 60. Calculamos nuestras componentes como ya lo habíamos visto anteriormente. Hipotenusa por coseno de 60. Entonces ustedes van a la calculadora.
Dicen, mire, coseno de 60, 0,5. Reemplazamos ahí el 0,5, multiplican por 2 y nos daría este valor de 1,70 y, en este caso, 0, de 2 por 0,5 nos daría el valor de 1. ¿Para qué cosa? F4X. En este caso, F4Y, este es el cateto opuesto, la función seno, y ustedes dicen seno de 60. Voy aquí y escribo seno de 60 igual 0,86. Entonces, escribo 0,86, multiplico, me da 1,73. Nuevamente, nuestro dibujo aquí. Este realiza torque, forma un ángulo 90, reemplazamos los valores y lo hace girar en sentido horario negativo. ¿Ven? El otro que está aquí, el F4I, estarían paralelos, forman un ángulo 0, así que no realiza torque. Calcular el torque total, la suma de todos los torques tenemos. Primer torque, ¿cuánto nos dio? 40. El segundo, ¿cuánto nos dio? 0. El tercero nos dio menos 40 y el segundo nos dio menos 2. Entonces, eliminamos este con este y nos daría ¿qué cosa? Que nuestro torque, en este caso el disco, estaría girando en sentido de las manecillas del reloj. Y finalmente, llegamos a este ejercicio, el número 3, que es una lámina que puede girar con respecto al punto O. Calculamos el torque 1, escribimos nuestra ecuación, pero aquí hay un detalle, no hay R, porque está ejercida sobre el mismo punto, entonces el torque, ¿cuánto es? 0. La segunda fuerza está ejercida de esta manera, vamos a nuestro dibujo, si ustedes se fijan, están formando ¿qué cosa? Un ángulo de 180, entonces calculadora, seno de 180 igual 0, entonces no realiza torque, ¿ven? No realiza torque. El torque 3, en este caso, tendríamos este radio que vale 2, ahí que equivale a ese lado del rectángulo de la varilla, y F3 forma un ángulo 90, reemplazamos los valores. El 2 es este tramo, la fuerza vale 10, seno de 90 ya sabemos que vale 1, y daría un torque positivo porque gira en contra de la manecilla del reloj. Y aquí aparece un caso especial. El R está en diagonal. Entonces aquí van a tener dos componentes, un Rx y un Ri. Y aquí tengo la fuerza, entonces tenemos que comparar vectorialmente cuál realiza torque. Aquí tenemos Rx, que está de esta manera, y aquí tenemos F4, que está de esta forma. ¿Qué ángulo forman? 180, ya vimos recién que seno de 180 es 0. Así que esta componente no realiza torque, ahí ven. La segunda componente, que tendríamos Ri y F4, ahí estamos, forman un ángulo de 90, Ri vale 1, que equivale a este tramo de ahí, F4 vale 10, que está acá, seno de 90, para comprobar ahí nuevamente seno de 90 igual 1 y llegamos a este valor. Sumamos los torques, recuerden que hay que sumar en forma vectorial. Torque 1 es 0 porque no tiene radio, el segundo por el ángulo, 180, el tercero nos dio 20, positivo en contra de la manecilla del reloj, y el 10 y el cuarto nos dio positivo en contra de la manecilla del reloj, entonces el torque total es 30 metros newton en sentido positivo, quiere decir que está en contra de las manecillas del reloj. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.